Querido Dios, te agradezco por este día. Te agradezco por poder ver y oír hoy. Soy bendito porque eres un Dios comprensivo y de perdón. Tú has hecho tanto por mí y continúas bendiciéndome cada día. Perdóname este día por todo lo que he hecho, dicho o pensado que no era agradable para ti. Ahora pido tu perdón. Por favor, manténme seguro, alejado de todo peligro o daño. Ayúdame a comenzar este día con una nueva actitud y mucha gratitud. Déjame hacer lo mejor de cada día para aclarar mi mente y así poder oírte. Por favor, expande mi mente para que pueda aceptar todos tus designios. No permitas que me lamente de las cosas sobre las que no tengo ningún control. Que pueda reconocer el mal y cuando cometa pecado, permíteme arrepentirme y confesar con mi boca mi mal procedimiento y así recibir tu perdón. Y cuando este mundo se cierre dentro de mí, déjame recordar el ejemplo de Jesús para irme lejos y encontrar un lugar apartado para orar. Esta es la mejor respuesta cuando me empujan más allá de mis límites. Sé que cuando no puedo orar, tú escuchas mi corazón. Continúa utilizándome para hacer tu voluntad. Continúa bendiciéndome para que pueda bendecir a otras personas. Manténme fuerte, que pueda ayudar al débil. Manténme con los ánimos levantados para que pueda tener palabras de aliento para otros. Ruego por los que se pierden y no pueden encontrar su camino. Ruego por los que sean mal juzgados y no los entiendan. Ruego por los que no te conozcan íntimamente. Ruego por los que borren de la memoria la oración sin compartirla con los demás. Ruego por los que no creen, pero te agradezco porque yo creo. Creo que cambias a la gente y cambian las cosas. Ruego por mis hermanos y hermanas, por cada miembro de la familia y sus hogares. Ruego por la paz, el amor y la alegría en sus hogares. Que estén fuera de deudas y todas sus necesidades estén resueltas. Ruego para que todos sepan que no hay problema, batalla, circunstancia o situación mayor que tú, Señor. Ruego para que estas palabras sean recibidas en los corazones del mundo. Que cada corazón y cada boca que las pronuncie las confiese dispuesto. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Analizamos en la plática anterior la situación de José respecto del amor que su padre Jacob le dio a través de la túnica que le regaló. Y como mencionábamos, no era la túnica como tal, sino por lo que representaba, sino por la seguridad que le dio a José para afrontar lo que se vendría en su vida. Qué bendición tan maravillosa recibió José. Déjame recordarte esto. Corroboradme con manzanas. Esto lo vimos en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 5. Mencionábamos que las almendras, las manzanas y las flores eran parte del candelero que sumadas algebraicamente nos daban un total de 66 figuras o porciones. En otras palabras, los 66 libros de nuestra Biblia. Decíamos también que en el término corroboradme era una expresión de una confirmación, dar fuerza a algo, conferir más importancia, comprobar algo, pero sobre todo un nuevo comienzo, es decir, un corazón valiente. En ese mismo versículo 5 leímos, porque estoy enferma de amor. Quiero llamar tu atención a esto. ¿Por qué el amado o la esposa pide que se le corrobore con manzanas o con la palabra de Dios? Capítulos posteriores del Cantar de los Cantares, ella deja pasar al amado, y cuando ella se da cuenta en un sentido ya es tarde. Los guardas de la ciudad la llagaron, la hirieron, le quitaron su manto o su vestidura. Vamos a parafrasearlo así, su túnica. ¿Recuerdas a Jacob y Esaú? Esaú también vendió su primogenitura o su vestidura por unas lentejas.
Entonces Esaú juró vender su derecho de primogenitura a Jacob a cambio del guiso. Se nos dice que Esaú menospreció su primogenitura. Esto no significa que Esaú odiara esa primogenitura, porque sí la valoraba. Eso lo podemos ver en Génesis 27, versículo 28. Esto significa que Esaú no le dio un valor lo suficientemente alto a su primogenitura. Él permitió que su hambre momentánea nublara su juicio y se dejó llevar por lo que sintió en su estómago, sin valorar lo que verdaderamente estaba a punto de perder y cómo su decisión afectaría a sus descendientes. Pero regresemos con José. Le comenté en el podcast anterior que Dios vio algo muy importante en él, tanto así que en esa túnica de colores existía una relación con la Nueva Jerusalén. Dice Apocalipsis capítulo 21 del versículo 18 al 21, y el material de su muro era de jaspe, mas la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto sardónica, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el nono o noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Cada piedra preciosa representa un color único. En la ciencia genetista, cada componente de ADN, adenina, timina, guanina, citosina, se identifica con un color. Y todos sabemos que cuando la Biblia habla de templo, está hablando de cuerpo también. ¿Ves la relación de José y la ciudad santa? Por eso también decimos que José fue un arquetipo o figura de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué te preguntarás? ¿Recuerdas que José restauró la primogenitura que perdió, que no quiso Rubén? Lo que Dios quiere que consideremos es que así como José formó su corazón en base a las decisiones que hizo, así nosotros confiemos en el amor de Padre para restaurar nuestro corazón valiente y corazón amado hacia Él. ¿Cómo confirmamos que el corazón de José fue restaurado? Con el final de su historia hacia sus hermanos, porque en su corazón se formaron los frutos del Espíritu, según Gálatas 5, 22, 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es el reino de Dios. El amor, a pesar de todo, se acercó a lo más vil, a lo más pecaminoso. Nuestra maldad y su amor se encontraron en esa cruz. También escuchamos la opinión de una experta psicóloga y psiquiatra, la doctora Estefanía del Águila. Esto con el propósito de saber o conocer que en nuestra etapa que estamos estudiando del corazón valiente, del corazón amado y de nuestra infancia, ella comentaba de los estresores que modifican nuestra forma de actuar y de ser en esta etapa de la niñez, que existen factores que sobre todo nos pueden llevar a conductas buenas o malas y herencias que traemos de nuestros antecesores. Quiero tocar algo muy importante respecto a lo heredado y lo adquirido. Para referirnos al carácter heredado o adquirido de un rasgo, resulta muy importante diferenciar tres conceptos biológicos: el congénito, el genético y el heredable. El aspecto de congénito es aquello que le puede ocurrir al embrión o al feto durante la vida intrauterina, sea o no causado por mutaciones en los genes, es decir, algo genético, y sean o no esas posibles mutaciones heredadas de alguno de los padres, la parte heredable. Así, un defecto o característica congénita de un individuo puede provenir de situaciones vividas por la madre durante el embarazo, o simplemente de fenómenos no controlables conocidos como ruido del desarrollo embrionario. En este caso, afectará la vida de ese individuo, pero no se transmitirá a su descendencia. Una característica genética está causada por las alteraciones en los genes, pero no es necesariamente heredable. Por ejemplo, un tumor de piel tiene origen genético porque está producido por mutaciones en los genes de alguna célula de la piel, pero ese cambio en los genes de esa célula no es transmitido a la descendencia porque no afecta a las células germinales, óvulos o espermatozoides. Quiere decir que es genético, pero no es heredable. Lo heredable
que siempre es genético, las alteraciones genéticas se transmiten mediante ciertas leyes de padres a hijos. De aquí se hace necesario e importante conocer nuestras generaciones pasadas, con el propósito de conocer qué patrones de conducta se pueden repetir. Hemos oído las frases: sacó el carácter de su padre o de su madre, de su abuelo. En la forma de comportarse se parece a sutano o a mengano, que eso es bueno, pero también pudieron heredarse trastornos psicológicos, alteraciones que dañan nuestro corazón. Por ejemplo, códigos genéticos de asesinos, de violadores, de ladrones, mentirosos, adicciones. Bien lo dice la palabra en Mateo capítulo 15, versículos 18 al 20. Mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Ahora déjeme hacer la siguiente analogía. Adán igual a ADN, ADN igual a genoma, genoma igual a gen, gen igual a generación, gen igual a origen, gen igual a primogenitura, gen igual a simiente. Ahora vamos entendiendo esta similitud. ¿Por qué estas referencias? En nuestra etapa de la infancia pasamos por muchos estresores. Dentro de nuestra genética como individuos heredamos conductas que necesitamos identificar para que por el testimonio de Jesucristo en nuestras vidas sean cortadas y quitadas. Muchas veces también hemos oído hablar de cadenas que nos sujetan, de cadenas que venimos arrastrando. Y déjame decirte, Dios sabía esto. En Éxodo 34:7 dice que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Números 14:18 dice: Jehová, tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Éxodo 20:5 nos dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. El Salmo 78:8 dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Mateo 3:7 nos dice: y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Muchos de nosotros podemos decir que es una maldición generacional a los pecados o consecuencias de pecados que heredamos de los padres, es decir, que los hijos podemos estar practicando un pecado que nos ha llegado como una atadura espiritual o como una cadena, o que estamos sufriendo los efectos de un pecado como una herencia de nuestros padres. Estas consecuencias también pueden llegar en forma de adicciones y diversas enfermedades. Lo que debemos entender es que se trata de un principio y no de una condición irreversible, es decir, esto no debe ser comprendido como una sentencia definitiva que condenaba sin esperanza a los hijos, a los hijos de padres pecadores. El principio es que habrá consecuencias por la maldad y esas consecuencias afectarán también a los hijos, pero esto no era absoluto, en el sentido de que los pecados de los padres serán condiciones irreversibles para los hijos. Para entender, déjame ponerte este ejemplo. Mira, si un hombre roba, ese pecado no solo afecta al ladrón, sino también en un sentido muy real a los hijos, porque si ese hombre es encontrado y juzgado, ya no podrá estar por su familia. Además, si robar es el estilo de vida de esa persona, hay una gran posibilidad que los hijos también sean inclinados y movidos a lo mismo. El hecho de que Dios visite la maldad de los padres sobre los hijos es más bien un principio de consecuencias,
y no necesariamente una sentencia absoluta que deje a los hijos sin posibilidad de redimirse. Tampoco debe entenderse como una maldición generacional o una atadura espiritual de la que debamos ser librados. Mira, podemos decir como conclusión que es necesario que también, y lo menciona el libro de Deuteronomio, el cual nos dice: los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Presta atención, cada uno morirá por su pecado. Esto lo dice el capítulo 24, versículo 16 de Deuteronomio. Sigamos con esto de los genes. Les voy a dejar una pequeña tarea. En algún tiempo que tengan libre, busquen en internet la imagen del genoma humano y se van a sorprender a ver la similitud de la estructura de este genoma con la túnica de José. Sí, es de muchos colores, coincidencia o un mensaje de Dios para decirnos que todo gira alrededor de nuestro código genético, de cómo fuimos creados. Mira, Génesis 2:7 dice: formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Al decir del polvo de la tierra, no es el polvo que conocemos como tal. Mira, no es una clase de química, pero para que entendamos mejor esta parte del polvo, nuestro ADN posee 3 componentes, que es la parte del fósforo, 4 bases nitrogenadas y la desoxirribosa, que no es otra cosa más que azúcar y carbono. Este último, el carbón o carbono, es de masa atómica 12. Es el segundo elemento más abundante en la naturaleza material. De hecho, después del oxígeno, el carbono 12 es el segundo compuesto del que depende la vida. Las bases nitrogenadas pertenecen a la clase de compuestos químicos conocidos como compuestos orgánicos o que contienen carbono. Lo que hace a una base nitrogenada es que no solo contiene carbono, sino que también contiene el elemento nitrógeno. El nitrógeno elemental se encuentra normalmente como gas en la atmósfera terrestre. Generalmente es inodoro, insípido e incoloro y reacciona muy fácilmente con los otros elementos. Esta reactividad la convierte en una parte importante de los compuestos necesarios para la vida. Las bases nitrogenadas son la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Como lo mencionamos, son las partes que originan la vida. La nueva vida o el nuevo nacimiento lo hace posible el sacrificio de la cruz de Jesús. Y en el Nuevo Testamento hay 4 evangelios que presentan a Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Déjame preguntarte, ¿coincidencia o misterio de Dios? Para pensar, ¿no crees? El carbono está conformado por 6 neutrones, 6 protones y 6 electrones. ¿Recuerdas el 666? En Dios, esa es la versión original, que después Satanás tomará para copiar y engañar a la humanidad. Dice la palabra que se hará pasar por Dios. Es el número del hombre del que habló Juan en el libro de Apocalipsis, pues representa la perfección del mundo material, carnal y físico. Jesús representa el segundo Adán, o ADN, que simboliza, vamos a decirlo así, como una actualización del orden genético a través de su sangre. Por tanto, como dice la palabra, el morir es ganancia, ya que mediante la postrera resurrección obtendremos la victoria. No hablo de reencarnación, sino de resurrección. El ADN son unidades de información que se reproducen de célula a célula y de generación a generación, codificados según su especie, sin cambios esenciales desde su creación. En otras palabras, el ADN es la molécula de la herencia que dirige o controla la estructura y funciones de todo ser vivo. Es decir, que de algún modo misterioso, las generaciones del pasado están conectadas con las generaciones del futuro. Vamos a ver una historia bíblica que nos va a hacer entender esto del ADN, las herencias, las líneas de sangre, los linajes, y entonces comprenderemos el por qué Dios está al pendiente de estas generaciones, o de estas generaciones futuras o subsecuentes, de las generaciones de nuestros hijos, de nuestros nietos. Esta historia es sobre la vida de Noé, y no por lo del arca, sino porque ahí, recordarás, hubo un nuevo comienzo, hubo una nueva oportunidad para la humanidad.
Te haré una pregunta. ¿Cómo explicamos la maldad de este mundo? ¿Cómo explicamos la maldad que existe dentro de cada hombre? ¿Cómo explicamos la inhumanidad del hombre hacia otro hombre? Cuando Dios creó al hombre, Satanás tentó a Eva. Satanás pretendía destruir la máxima creación de Dios, y debemos entender que Satanás nos aborrece, odia a cada uno de nosotros, desea destruirnos. Debes saber que estamos en guerra, pues Satanás busca vengar la destrucción de sus hijos cananeos. ¿Por qué sus hijos? Lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la plática. Muchos ateos e inclusive muchos cristianos no han logrado comprender por qué Josué y David declararon la guerra a estas tribus, y eso se debe que aún no han comprendido la amistad entre las dos simientes o las dos generaciones. Dice Génesis 3:15, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Ella te herirá a la cabeza y tú le herirás el calcañar. Estas palabras se las dice a Satanás o a la serpiente antigua. Muchas personas no pueden entender cómo un Dios de amor pudo cometer atrocidades con determinadas tribus, según lo narrado en el Antiguo Testamento. Esto muchas veces lleva de cabeza a los teólogos que se ponen a debatir con un ateo, ya que este tema es muy utilizado por la corriente antiteísta con el fin de refutar y negar la existencia de un Dios de amor y soberano. También el problema surge con las iglesias reformadas y la doctrina, debido a que esta enseña que el Dios del Antiguo Testamento es uno diferente al del Nuevo Testamento. Esto es algo completamente antibíblico, ya que la Biblia enseña que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Con esta enseñanza errónea se pretende mostrar que Dios era malo y perverso y que Jesús es amor. Sin embargo, el libro de Apocalipsis nos explica de forma homogénea la existencia de un mismo Dios. Dice en su capítulo 4, versículo 8, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, y que es, y que ha de venir. Entonces, ¿por qué los cananeos no merecían vivir? Ni los niños, ni los animales, ni los ancianos. Vamos a ver esta generación cananea. Vamos a decirlo así, después de este gran reseteo a través del diluvio o a través de este juicio entablado por Dios, que fue a través de agua, teníamos un nuevo comienzo a través de Noé. Dice la palabra que era perfecto en sus generaciones, junto con su familia, pero sucede un altercado estratégico para Satanás, con el fin de preservar su linaje, descendiente de Caín de algún modo. No tenemos demasiada información sobre la esposa de Noé, así que vamos a analizar la línea sobre línea la misteriosa maldición de Canaán. Génesis capítulo 9 versículos 18 y 19 nos dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Aquí ya de comienzo en la narración se enfoca un énfasis sobre Cam y su hijo Canaán. Esto es importante ya que de aquí surgen las distintas líneas de sangre y demás naciones hasta el día de hoy. Por un lado, Sem será el posterior linaje santo incorrupto desde donde nacería Jesús, el Mesías. Jafet cumpliría con el mandamiento de repoblar la tierra, mientras que Cam sería la generación maldita, la simiente de donde resurgiría el linaje malo, o vamos a decirlo así, el linaje satánico, o los hijos de desobediencia en la tierra. Solo hace falta echar un vistazo a los descendientes de Cam. Entre los más conocidos tenemos a Nimrod, el fundador de Babilonia. También las tribus de los filisteos, de los amorreos y los jebuseos, entre otros. Génesis 9, capítulo 9, del versículo 20 al 21 nos dice: entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió el vino, y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Tengamos en cuenta que esto no sucede en un día. Se nos muestra ya en unas pocas líneas como un resumen de un lapso de años de trabajo. Es decir, entre que Noé labra la tierra, planta la semilla, crece la planta, da fruto necesario para obtener uvas, y posteriormente en la fermentación suceden demasiadas cosas. Dice Génesis 9, capítulo 9 en su versículo 22: y Cam, padre de Canaán,
vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Detrás de este suceso se escapa algo que no podemos ver a simple vista. En un principio la tierra queda maldita, dice Génesis 3:17, debido a la desobediencia de Adán y Eva. La tierra queda maldita quiere decir que el Señor en su omnisciencia sabía que esta causa de desobediencia entre Adán y Eva provocaría el surgimiento de una nueva generación, o la simiente de Caín, que iba a estar constantemente pervirtiendo a la humanidad. Así, en una primera instancia, Dios utilizó el agua para eliminarla, y en una segunda instancia utilizará algo más eficaz, el fuego. Pero ahora, como se dice, esta es otra historia. Vamos a descubrir qué debemos entender por la desnudez de su padre. La maldición de Canaán es similar a lo sucedido en el huerto del Edén en cuanto a la forma de la narración, en un sentido que trata de esconder y explicar el hecho como de forma perfecta. Primero observamos un claro énfasis en repetir que Cam es padre de Canaán. Lo vimos en Génesis 9:18 y en Génesis 9:22. Seguido se describe en modo simbólico un acto inmoral: vio la desnudez de su padre. Esto esconde tras sí una actividad de inmoralidad, pero en este caso no recae sobre toda la tierra, sino que recae sobre un linaje, sobre una estirpe, sobre una generación, sobre Canaán. Génesis 3:17 nos dijo: maldita será la tierra por tu causa. Posteriormente, en Génesis 9:25 sucede otra maldición: maldito sea Canaán. Podemos decir a simple vista que el nieto de Noé, Canaán, pagó los platos rotos por su padre Cam, que cometió el grave error de ver borracho y desnudo a su padre. Posteriormente Noé despertó y empezó a maldecir. ¿Tiene lógica esto? Por supuesto que no. Esto da como resultado doctrinas erróneas que nos hacen ver a Dios Padre como un ser malvado y sin sentido de la justicia. Si profundizamos un poco sobre el significado de desnudez, comprendemos mejor que la interpretación correcta es una inmoralidad sexual. Esto lo dice Levítico 18:8. Entonces llegamos a la conclusión que en realidad Cam violó sexualmente a su padre Noé mientras estaba borracho, y posteriormente despertaría enfurecido por aquello y cargaría una maldición contra su nieto, hijo de Cam. ¿Tiene lógica? Tal vez sí, pero aún sigue sin tener sentido. El lenguaje de la Biblia sobre conocer la desnudez de tu padre quiere decir tener relaciones sexuales con la esposa de tu padre, ya que lógicamente estaba prohibido tener relaciones homosexuales con tu padre. Por ejemplo, la desnudez de tu hermano es lo mismo que decir tener relaciones con la esposa de tu hermano. ¿Por qué Canaán? Noé era el único perfecto en sus generaciones, mientras que su esposa, y no tenemos mucha información. Solo tenemos el concepto de la tradición judía que enseña que Naama, nieta de Caín, fue una de las esposas de Noé. Y en el Zohar, déjame aquí hacer un paréntesis, el Zohar era un libro escrito en arameo que se utilizaba en la corriente cabalística, es decir, en otras palabras, como en adivinación. Se usaba para explicar los secretos ocultos de los textos bíblicos. Este libro dice que Naama estaba representada por un demonio primigenio. De cualquier forma, esto no es posible demostrarlo bíblicamente, pero sí nos sirve para intuir que detrás de la esposa de Noé había un trasfondo cultural enraizado en las costumbres paganas y perversas de la generación antes del diluvio. Satanás tenía su plan, que era entablar un vínculo entre el antes y el después del diluvio para continuar adelante con su simiente o su generación de hombres dioses. ¿Recuerdas las palabras de la serpiente en el Edén? Seréis como dioses. Y eso es el fundamento de su doctrina: hacer creer a los hombres que son dioses. A lo largo de toda la historia vemos esta constante: faraones, césares, realeza, celebridades. Y también Jesús fue tentado con este argumento de ser Dios sobre el mundo.
Satanás necesitaba formar su religión a través de su sinagoga. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Y desde la misma arca, según los satanistas, déjame aquí comentarte algo. Cómo ellos tuercen la palabra de Dios. Ellos así ven esto. Un claro ejemplo es el suceso de la paloma con la rama que avisa a Noé que las aguas habían secado. Génesis 8:11. Esto en el paganismo representa a Semiramis, la esposa de Nimrod, quien se convertía en la reencarnación de aquella paloma con la rama que avisó a Noé que ya estaban calmadas las aguas. Esta diosa babilónica pasó de generación en generación con distintos nombres. La hemos conocido como Lilith, Semiramis, Istar, Astarot, Reina del Cielo, Isis, y hoy es conocida aquí en nuestro país como la Virgen de Guadalupe. ¿Ves la aberración? Cómo nuestros enemigos dan otro sentido a la palabra de Dios. Satanás, a través de Nimrod y Semiramis, convencieron a toda su descendencia que no existía ningún dios y que fue el dios Sol, dios Ra, y la paloma con la rama en el pico, reina del cielo, Semiramis, los encargados de salvarlos del diluvio y del cautiverio en el arca. El sol secó las aguas y la paloma trajo las buenas nuevas. Era el inicio de Babilonia y todas las religiones paganas, con el único fin de alejarlos del orden espiritual de Dios. Aquí comienza la doctrina de adorar a la creación y no al Creador. Quiero hablarte del cromosoma Y, que solo lo poseen los hombres. Es el que se transmite de padre a hijo desde la creación hasta el día de hoy. Este cromosoma vincula a todos los hombres en una sola raíz. El cromosoma Y es el que nos da o nos revela en un análisis de laboratorio quién es verdaderamente nuestro padre biológico. Vamos a decirlo así, todo un viajero en el tiempo. La ciencia de la herencia nos confirma lo que la Biblia nos repite con énfasis a cada momento: genealogías. Y hoy sabemos a través de la epigenética que los genes pueden ser activados y desactivados como si fueran unos interruptores. La epigenética demuestra que los aspectos medioambientales, ya sean químicos o alimenticios, pueden desactivar y activar determinadas unidades de genes. Por ello vemos cómo la élite satánica está tan obsesionado con lo que comemos. Nos llenan de transgénicos o de pastillas, de drogas. Juegan con el factor medioambiental para crear una sociedad inmoral y que nuestros hijos sean la generación más torpe de la historia. Una generación drogada con ritmos musicales extraños y adicciones a la pornografía, adicciones a la droga, a todo tipo de sustancias o a toda clase de inmoralidad. Y esto nos lleva a que en un sentido seamos adormecidos genéticamente a través de la vasta red de degradación humana que nos bombardea con mucha publicidad dañina. Como te dije, bíblicamente la palabra no nos da información acerca de la esposa de Noé o la madre de Cam o quién fue la madre de Canaán. La verdad en cuanto a esta maldición de Canaán se revela y oculta de manera, vamos a decirlo, como retórica. Cam, hijo de Noé, fue perfecto en sus generaciones y también hijo de una madre que no era perfecta en sus generaciones. A diferencia de sus hermanos Sem y Jafet, el joven Cam poseía mayor contaminación genética que mutaría con el tiempo. Los espíritus inmundos que habitaron la tierra tras el diluvio empezaron a influir en Cam para que éste fuera el vínculo que transmitiese la semilla a las posteriores generaciones. A pesar de que Dios hizo una purga en la tierra, vemos que en el huerto del Edén, en Génesis 3:17, se profetiza que maldita será la tierra por tu causa, y Cam sería el instrumento escogido para que se cumpliera esta maldición. Cam es el escogido por Satanás para estimular emociones inmorales en su cabeza, que a su vez activarían los genes. Lo vimos en esta parte de la epigenética, es decir,
que el efecto y causa de la degradación espiritual de Cam serviría para reproducir semilla dentro del vientre de la esposa de Noé, es decir, su propia madre, pues no tendría ningún sentido que Cam violara sexualmente a su padre Noé, ya que el objetivo de Satanás era crear un fruto igual de pecaminoso que Caín. El texto que narra el momento oculta y revela algunos datos. El punto clave de este contexto es el énfasis en Canaán como hijo de Cam. ¿Quién sería el padre del linaje de Nimrod y los filisteos? Tampoco hay que descartar que aparte de tener relaciones sexuales con su madre, esposa de Noé, también las haya tenido con su padre. Pero la intención esencial de Satanás era procrear un fruto inmoral. Esto lo confirma Deuteronomio capítulo 27, versículo 20. Dice: maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque ha descubierto la desnudez de su padre. Y todo el pueblo dirá amén. Génesis 9:22 nos dijo: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Ver la desnudez de tu padre, como lo comentamos, significa inmoralidad sexual con tu madre o con tu padre. Que Cam haya visto la desnudez de su padre Noé significa, en un lenguaje bíblico, que se acostó con la esposa de Noé, o sea, con su propia madre, lo que es lo mismo un incesto. Y Canaán sería el fruto de esa semilla. Reflexionemos un poco. A Satanás no le servía que Cam mantuviera relaciones homosexuales con su padre, ya que su objetivo era procrear una generación o una simiente igual de corrupta que Caín. Déjame decirte, Levítico 18:8 nos dice: no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. El cumplimiento profético de Génesis 3:17, maldita será la tierra, y la maldición de Canaán, cobran mayor sentido con el incesto entre Cam y su madre, lo que provocó la posterior maldición de Noé sobre el fruto de este incesto, que causaría el resurgir de los hijos de desobediencia y la eterna enemistad entre la luz y la oscuridad. Y pondré enemistad entre tu simiente y tu simiente. ¿Recuerdas esta cita? Génesis 9:23 nos dijo: entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Cam invitó a sus hermanos a realizar la misma actividad sexual de incesto que él cometió, es decir, que Satanás de algún modo intentó tentar a Sem y a Jafet para que cayeran en aberración como lo hizo Cam, pero los rasgos genéticos de identidad o comportamiento que contenían tanto Sem y Jafet eran diferentes a los de Cam. Aun siendo ellos los tres hijos de Noé, podríamos pensar que tal vez esto es como algo muy confuso, ya que los tres hijos deberían de ser del mismo linaje puro de Noé. Pero en el Nuevo Testamento nos dice, Romanos 9:21, ¿o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Solo Dios sabe cuál fue la fuerza que movió a Sem y a Jafet a no cometer incesto. El verso dice que no vieron la desnudez de su padre, es decir, que lo podrían haber hecho a causa de la invitación de Cam. Como dice Génesis 9:22, y avisó a sus dos hermanos que estaban afuera. Deuteronomio 27, versículo 20 nos dice: ninguno tomará a la mujer de su padre, para que no descubra la vestidura de su padre. Cam tuvo relaciones sexuales con su propia madre, y esto causó la ira de Dios, quien dentro de su omnisciencia ya lo sabía desde el huerto del Edén, donde dijo: maldita será la tierra, y así fue, y así se cumplió años posteriores o años después. Otra vez surgiría una generación perversa de la mezcla entre el linaje de la esposa de Noé y el corazón corrupto y pervertido de Cam.
Otra vez Satanás utilizaría la inmoralidad sexual para dar inicio nuevamente a la eterna guerra entre las dos generaciones o las dos simientes. Dios ya lo sabía y por eso profetizó diciendo: pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Así es como nace Canaán, el hijo maldito fruto de la inmoralidad sexual. Génesis 9:24 nos dijo: y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven. Génesis 9:25 dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos para sus hermanos. Después del relato anteriormente explicado, cobra sentido el motivo y la razón de Noé para maldecir a su nieto, quien fue el fruto del incesto entre Cam y su madre. Este acto inmoral provocó la ira de Dios y desde ese momento Dios decretó la destrucción de toda esta generación cananea, un linaje maldito y perverso del cual nacería toda la oposición del pueblo de Israel. Números 13, versículo 32 nos dice: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. La mutación genética descendiente del linaje de Canaán muestra su inhumanidad, sobre todo en el Antiguo Testamento. Muchos no saben explicar el motivo por el cual Josué o David fueron tan crueles con los cananeos, y la razón es que estas tribus pertenecían al linaje o al ADN maldito. El holocausto cananeo en manos de Josué es una muestra de la cruel enemistad que existe entre estas dos generaciones. Por esto Abraham prohibió a su hijo Isaac tener esposa del linaje cananeo, y a su vez Isaac también prohibió a su hijo Jacob tomar esposa de la estirpe cananea. Génesis 24:3 nos dijo: y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos. Génesis 28, versículo 1 nos dice: y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo: no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Los cananeos eran caníbales y adoraban al dios pagano Baal. Sepa que el término caníbal proviene de Canaán más la palabra Baal. Esto nos da el término caníbal. Todas las religiones antiguas tienen su origen en esta estirpe hasta el día de hoy, que continúa siendo o se le continúa dando culto en determinados grupos de poder, e inconscientemente lo hace también el pueblo ignorante. Estos comportamientos de beber sangre o comer carne humana continúan sin tener una explicación natural, pero si somos capaces de abrir nuestra mente, comprenderemos que este tiene su origen en el huerto del Edén. Adán es polvo, y a la serpiente se le dijo: polvo comerás. Y si somos capaces de captar este hilo histórico, podremos entender una infinidad de conductas y actitudes que conforman la realidad del presente. Estas son las prohibiciones que la palabra de Dios daba con respecto a este linaje, a esta generación maldita. Dice Deuteronomio 7:1 nos dice que era destruir a toda su descendencia. Deuteronomio 7:2 nos dice que no se debía hacer alianza con ningún cananeo. Deuteronomio 7:5 nos decía que debíamos destruir, o Israel tendría que destruir sus ciudades. Deuteronomio 7:6 nos dijo que el linaje santo de Sem vencerá a la generación cananea. Deuteronomio 7:24 nos decía, o le decía al pueblo de Israel, matar a todo rey del linaje maldito, hombres dioses. Deuteronomio 7:3 les dijo no casarse con nadie de este linaje. Deuteronomio 7:26 no contaminarse con sus productos. Deuteronomio 20:16 no dejar con vida a ningún ser procedente de estas tribus. Y Deuteronomio 7:25 quemar a sus dioses y esculturas. Desde esta perspectiva obra mayor sentido el rechazo de Dios hacia la generación o estirpe cananea. Las razones de Dios eran muy justas y no dan lugar a dudas al conocer el origen malvado de esta raza. El Salmo 106 del versículo 37 al 38 nos dice: sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas.
a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Los cananeos adoraban cometiendo excesos inmorales en presencia de sus dioses, y luego asesinando al primogénito en sacrificio. Si los israelitas hubieran adoptado estas prácticas, entonces tal vez Jesús no habría nacido, y es el objetivo de Satanás a través de sus hijos de desobediencia. Esdras capítulo 9 versículo 1 nos dice: y acabadas estas cosas, los príncipes se llegaron a mí, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, perezeos, jebuseos, amonitas y moabitas, egipcios y amorreos, porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y la simiente santa ha sido mezclada con los pueblos de la tierra. Déjame decirte que cuando se descubre la ley genética en el año de 1860, esta ley genética por herencia, mientras que la Biblia ya nos llevaba diciendo miles de años diciendo de esta ley genética, y muy pocos lo han logrado enfocar de este modo. ¿Han notado alguna vez la diferencia entre el aspecto físico de una persona que practica el pecado y una persona que practica la santidad? El factor espiritual juega un papel fundamental entre la obediencia y el pecado desde el plano físico, cuyo resultado tiene un efecto directo sobre nuestro ADN. Esta herencia genética es milenaria y explica mucho el origen de la maldad. En menos de 100 años, la genética ha pasado de estudiar el misterio de la herencia a la comprensión de los genes como unidades de información presentes en todos los seres vivos. Hoy sabemos que todas las cualidades morales del individuo son hereditarias. Esto genera malestar cuando hablamos de eugenesia, ya que esta ideología promueve la esterilización de los no aptos dentro de este cuento que nos han llamado, o que hemos llamado la evolución. La última limpia que se recuerda fue la de Hitler hacia todo lo que no era de la raza aria, pero este método eugenésico es una constante a lo largo de toda la historia. Comenzó cuando Caín asesinó a Abel y continuó con Josué y los cananeos hasta nuestros días. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 3 nos dice: ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Los relatos violentos del Antiguo Testamento son difícilmente asimilados por los no creyentes, inclusive hasta por los mismos cristianos. Los incrédulos y ateos se frotan las manos con estos pasajes para denigrar al Dios de la Biblia. La típica pregunta es: ¿cómo un Dios de amor mandó asesinar a niños y mujeres? ¿Por qué mandó exterminar a bebés? La mente de este siglo no lo puede asimilar. Sin embargo, existe una explicación sencilla para la comprensión de este holocausto. Es que las tribus que Dios ordenó exterminar eran aquellas que descendían de la estirpe cananea. Con el incesto entre Cam y su madre, comprenderemos que la simiente genética de esta tribu cananea era 100% corrupta y perversa. Lo que intento decir es que la maldad es cuestión de genética. La inmoralidad y la conducta por herencia se transmuta de generación en generación a través de un ADN diferente al del resto. No hablo de la gente corriente pecadora, hablo de comportamientos perversos que ponen en duda la verdadera naturaleza humana. Por ejemplo, meter a familias enteras en cámaras de gas para exterminarlos, realizar experimentos con niños o mujeres embarazadas, o promover guerras, son conductas muy alejadas de lo que un Dios dijo y vio que todo era bueno. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Biblia no oculta detalles sobre las matanzas cananeas en manos de Josué? ¿Y por qué lo narra todo de forma tan violenta? Hoy en día, según la Garda de los Derechos Humanos, esto sería inadmisible e intolerante. Sin embargo, Dios lo detalla explícitamente a través de su palabra. Pero la humanidad no ha conseguido entender aún qué motivos hay detrás de todo este genocidio, de estos asesinatos cananeos. Ya desde el principio Dios
Dios dijo a Adán que maldita será la tierra por tu causa. Por ende, durante todas las generaciones de la historia iba a existir la eterna guerra entre las dos generaciones o las dos simientes. La enemistad entre ambos linajes fue decretado por Dios desde el principio de los tiempos. En un primer momento, la estirpe de Caín fueron ahogados en un voraz diluvio. Posteriormente, Satanás se adjudicaría nuevamente descendencia a través de Cam y la esposa de Noé, cuya estirpe nacería con Canaán, el cual era el cumplimiento de la profecía del huerto del Edén: maldita será la tierra. Con Canaán se cumplió lo dicho en el Edén: maldito seas, Canaán. Aquí ya no hay posibilidad de crear otro diluvio. Por ello Dios, a través de Josué y David, promueve una sangrienta limpia e intenta exterminar todo el ADN inhumano que habitaba sobre la tierra. ¿Recuerdas que le dijo a Adán: polvo eres? ¿Recuerdas que le dijo a la serpiente: del polvo comerás? Maldita será la tierra. Pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Maldito seas, Canaán. Cuando los espías israelitas entraron a Canaán para inspeccionar la tierra prometida antes de ser conquistada, eso lo dice Números 13:32, hubo un gran espanto al descubrir que los cananeos eran caníbales. También había gigantes, personas con 6 dedos que adoraban al dios pagano Moloch y cuyos rituales consistían en quemar niños recién nacidos. Estas prácticas corresponden a un ADN totalmente diferente a aquel que dijo Dios y vio que todo era bueno. Algo a tener muy en cuenta es la prohibición de mezclarse sexualmente con los cananeos o con cualquier tribu ajena a Israel. Esto es una alusión directa a la preservación de un linaje puro que se guarda dentro del código genético. Israel salió victorioso y destruyó la simiente cananea y su descendencia, pero no sería el fin de esta estirpe satánica. Lo que consiguió Israel fue reducir en gran manera la plaga. Estas batallas no eran más que el comienzo de una larga y dura batalla que hasta el día de hoy continuamos viendo. El razonamiento es sencillo. La serpiente dijo: seréis como dioses, y esta es la base y fundamento de su doctrina. Así entendemos cómo el remanente de la raza cananea se comienza a adjudicar el poder en los diferentes imperios, el poder político, fundamentado en hombres dioses, faraones, césares, realezas, dictadores, banqueros y presidentes. Desde Nimrod de Alejandro Magno a Hitler, de Ramsés a las casas reales europeas, siempre han gobernado los mismos. Una reducida élite gobierna el resto. En otras palabras, el 5% de descendientes de Canaán gobierna el 95% de descendientes de Sem y Jafet. Vamos a decirlo así: no existe tal historia entre árabes o judíos, de blancos o negros, o de fascistas contra comunistas. La única guerra reconocida en la Biblia es la de la luz contra la oscuridad, es decir, el pueblo contra los que gobiernan. Una élite gobernante asesina que lo único que desea es controlarnos con chips para de este modo conformar un ejército adiestrado y blasfemo para el día de la gran batalla en el Valle de Megiddo, en Israel. Esta élite actual, la Biblia lo identifica como la sinagoga de Satanás, cuyos orígenes ancestrales provienen de la tribu de Canaán. ¿Te quedan dudas aún de por qué Dios ordenó el genocidio cananeo? ¿Tenía derecho a vivir una raza perversa? El mundo se hallaba en manos de unas cuantas familias, cuyo linaje procedía de la era de Nimrod y de Canaán. La genética y la epigenética nos afirma que estos cromosomas son unidades de información que viajan en el tiempo de generación tras generación. Siempre ha gobernado un mismo código genético, códigos que contienen la esencia pura de los hijos de Caín. Santiago 4:4 nos dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora sí nos va a quedar más claro el versículo de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Podemos concluir con esta historia bíblica, que es interesante considerar lo que la Biblia nos dice acerca de Noé. En primer lugar, lo llama un varón justo, es decir, un hombre que vivía alejado del pecado a pesar de que vivía en un mundo corrompido por la maldad.
En segundo lugar, lo llama perfecto en sus generaciones, lo cual nos sugiere que era alguien diferente en medio de toda su generación, tanto en conducta y principios, por lo que nunca permitió que su vida fuese influenciada por las conductas pecaminosas de su tiempo. En tercer lugar, vemos que Noé caminó con Dios. Por todo esto podemos entender mucho en cuanto a la conducta y vida de Noé, el cual vivió en medio de una generación malvada. Su vida nunca estuvo influenciada por el mal, sino al contrario, siguió el camino de rectitud, obedeciendo al Dios de sus antepasados, y esto es algo que realmente sobresale en medio de las páginas de la Biblia. Porque Noé fue justo en un mundo donde la maldad predominaba y era más fácil seguir el mal que la justicia. Fue por su justicia que Dios decidió preservar la vida de la raza humana y no destruirla para siempre. Y fue a través de sus 3 hijos que la humanidad tendría una segunda oportunidad. ¿Recuerdas? Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Por su integridad, Noé halló gracia a los ojos de Dios. Su familia se salvó y por medio de sus 3 hijos la humanidad tuvo una nueva oportunidad. Pero no solo eso, sino que por su fe condenó al mundo antediluviano a la destrucción. Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Quiero llevarlos a un punto interesante, cuando la palabra de Dios habla que Noé era perfecto en sus generaciones. Si leemos el principio del capítulo 6 de Génesis, en los versículos 1 al 4, que dice: Y acaeció que, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas eran sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Con esta horrible corrupción como antecedente es que la historia de Noé y nuestra porción de la palabra finalmente comienza. En medio de esta corrupción vemos a un hombre que claramente agradó a Dios, que fue salvo y a través de quien la humanidad fue salva. Las escrituras nos dicen que Noé encontró gracia a los ojos del Señor. ¿Por qué? ¿Qué tuvo de especial? ¿Cuál fue el secreto de encontrar gracia a los ojos del Señor? Después de todo lo que acabamos de comentar, la principal y la más obvia sugerencia sería respecto al linaje de Noé. Varios comentaristas asumen que la expresión perfecto en sus generaciones debería ser leída en el sentido de su linaje perfecto. Noé fue perfecto en su genealogía. Su linaje fue puro, ya que fue totalmente humano, y esa fue la más poderosa razón para que Dios lo escogiese. Aunque debemos recordar que Dios ante todo es Dios de corazones. Por eso no hay ninguna duda de que el corazón de Noé también fue puro y que desde luego justo delante de Dios. Las escrituras nos dicen muy claramente que Noé caminó con Dios. A propósito, déjame decirte, solo hay 2 personas en toda la Biblia que son descritas así, Enoc y Noé. ¿Recuerdas quién es Enoc? Es el abuelo de Noé. Sí, Noé tuvo un linaje puro, pero también fue justo delante de Dios. De hecho, estas 2 cosas están conectadas y van de la mano. El linaje de Noé permaneció incorruptible porque fue justo. Estuvo completamente separado del mundo pecaminoso y de personas pecadoras alrededor de él. Es por eso que fue perfecto en sus generaciones. Si vemos el original en la parte hebrea de cuando habla de que Noé fue justo y fue perfecto en sus generaciones, la palabra hebrea para esta parte es kadosh, que significa santo y que también significa separado. Esto es exactamente lo que Dios esperaría y demandaría de su pueblo. Deben estar separados de este mundo para poder ser santos. En su primera epístola sobre Jesús, el apóstol Pedro, dirigiéndose al pueblo que le rodeaba, con muchas otras palabras testificó y les exhortó diciendo: sean salvos de esta generación perversa. Aunque el apóstol Pedro no se refirió aquí a Noé,
El hecho de que justo después de declarar la fe salvadora en Jesucristo y alentar a su audiencia a arrepentirse y ser bautizados, el apóstol les ruega que se aparten de esta generación perversa. Ciertamente nos recuerda la historia de Noé. Además, sabemos que Pedro se refiere a Noé varias veces en sus epístolas. Sabemos que para los escritores del Nuevo Testamento, Noé es el ejemplo característico de quien se separa de una generación malvada y corrupta, y por lo tanto es salvo. Noé, con su corazón puro, estuvo separado del mundo corrupto y como resultado de su justicia, tuvo un linaje humano puro, no corrompido por la semilla angelical humana. Así pues, Noé fue el candidato perfecto para el plan de Dios. Él encontró gracia a los ojos del Señor. Mira, Mateo 24 del versículo 36 al 39 nos dice: Empero el día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ya nos quedó claro, ¿no? Ahora, podríamos pensar con esta historia, ¿cómo fue posible que a Dios le pasara esta situación con la esposa de Noé? ¿Cómo permitió si ya con su juicio dictado, el diluvio, empezaría una nueva generación? Déjame recordarte que el objetivo principal de Dios Padre era mostrarnos a su Hijo Jesucristo, que se revelara al mundo. Dice la palabra que Él fue inmolado antes de la fundación del mundo, es decir, en la eternidad. Y también dice el Padre nuestro, así en la tierra como en el cielo. Entonces por eso Dios tenía que manifestarse a través de su Hijo, porque ya lo había hecho en el cielo. Reflexionemos en esto, hermanos. Sabemos que estamos con Dios, sabemos que estábamos con Dios en espíritu en la eternidad, en su santo monte, y que desde allá Satanás nos influenció. ¿Te has preguntado por qué estás en la tierra con este cuerpo? ¿Por quién decidiste entonces? ¿Por Dios o por Satanás? Vimos una parte del cromosoma Y que transfiere el padre al hijo, pero déjame decirte, la mujer también tiene genes. Por ejemplo, a través de la mitocondria, que es un organelo que es el responsable de la energía celular y que también se encuentra en el ADN. Esta mitocondria, además de ser una central energética para la célula, contiene el genoma que los investigadores utilizan para rastrear nuestro historial familiar o nuestros parentescos. Se transmite a través del óvulo y tiene su origen en Eva, la cual es la madre de todos los vivientes, dice Génesis 3:20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, a través de Eva surge todo también nuestro ADN, es decir, que todos tenemos o venimos de un mismo pariente en común. La mitocondria juega un papel muy importante o fundamental dentro de la célula. Contiene encapsulado su propio ADN, el cual es transmitido por la madre, y es por eso que el candelabro se describe con flores de almendras, siendo esta semilla un arquetipo femenino. ¿Ves? Nuevamente regresamos al candelero. Hemos aprendido que la palabra hablada es la parte del padre y la palabra escrita es la parte de la madre. Pero esta Eva también va en camino en un proceso de restauración. Si bien es cierto que todos descendemos de una misma matriz, en un futuro todos naceremos en un nuevo templo, de una nueva matriz. Y por eso Pablo la menciona como simbolismo de nuestra nueva madre. Dice Gálatas 4:26, pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Y esto lo menciono, lo comento para que ni la mujer ni el hombre tengan la justificación de decir de sus hijos, ya ves, se parece a tu familia, a tu raza, sacó tus genes. Por donde le busquemos, hermanos, tanto en el padre como en la madre, hay forma de rastrear los parentescos. Podemos ver ahora la importancia de nuestra generación, nuestro ADN, nuestra línea o nuestro árbol genealógico, las influencias de nuestros actos en nuestros hijos, en su ejemplo, cómo influimos en su personalidad y en su carácter. ¿Recuerda las huellas némicas o huellas de memoria? Es mejor que nuestros hijos recuerden lo bueno y no lo malo.
que empecemos a llenar estas memorias con la palabra de Dios, que todo lo que les rodea sea conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver algunos puntos que necesitamos afirmar en los corazones de nuestros hijos para hacerlos sentir que son amados. Dice Dios que Él nos ve como la niña de sus ojos. Decíamos que para nuestros hijos debemos darles un mundo seguro. Y déjame comentarte, deja que tus hijos tomen sus decisiones. Pregúntales cuál es su opinión. Busca que se expresen en público. Eso les quitará el miedo escénico. Acuérdate, una promesa cumplida fortalece su sentido de responsabilidad. Busca actividades que les gusten a ellos, no a ti. Evita la frase, haz lo que te digo. Enséñales la importancia de los sí y de los no. Busca áreas de oportunidades. Recuérdales cuando hacen bien las cosas y rétalos a que lo hagan más rápido y mejor. La palabra de Dios constituye un excelente marco de referencia para que los padres creen un hogar positivo. Cuando leemos la Biblia o la palabra de Dios, podemos reconocer los límites que Dios ha puesto para el comportamiento de nuestros hijos y las reglas que Él ha dado para que se desarrolle de manera saludable. Como padres cometemos el error de hacer notar las fallas de nuestros hijos directamente. Si usamos la expresión ¿qué podemos mejorar?, creas en el niño la confianza de que existe una solución. Te recuerdo, castigo y disciplina no es lo mismo. El castigo por lo general no tiene una meta o razón. La disciplina tiene como fin que haya un cambio de comportamiento. Identifica y reta sus capacidades. Haz que su corazón anhele descubrir lugares indómitos, lugares que nadie ha descubierto. Haz de cada lugar una aventura. Usa información que hable de héroes, sus hazañas, y recuérdales que el bien siempre gana, pero no se te olvide recordarles que Jesucristo fue el vencedor. Deja que inventen cosas. Sensibiliza sus caminos de aventuras. ¿Qué habrá en el otro lado? Como padres tendrás que ser valiente para acompañar a tus hijos en sus aventuras. El término nosotros es importante para ellos. Refuerza o retroalimenta sus experiencias con preguntas como ¿cómo estás? ¿Te gustó? ¿Qué sentiste? ¿Lo volvemos a hacer? También te comenté que para darle seguridad a nuestros hijos o que ellos sientan que su corazón es amado es darles un mundo lleno de sorpresas. Por ejemplo, ¿qué lleva la bolsa de tu pantalón? Que la bolsa de tu pantalón lleve tesoros. Marca sus caminos para que ellos conquisten. No siempre debe existir una organización de las cosas buenas o de las cosas. Usa códigos, lenguajes secretos. Usa palabras que los motiven para hacer sus tareas, sus actividades, y no por el resultado, y no porque hay un premio, sino sorpréndelos para que ellos fijen ese amor y sientan en su corazón, se sientan amados. Y te vuelvo a recordar, lo que un niño no recibe, pocas veces podrá darlo más tarde. Y quiero terminar la etapa del corazón amado con estas frases. Es más fácil construir un niño fuerte que reparar un adulto roto. No puedo pensar en ninguna necesidad de la infancia tan fuerte como la necesidad de protección de un padre. El juego es el trabajo de la niñez. Todos somos productos de nuestra infancia. ¿Ves qué tan importante es esta etapa, hermano? Esta etapa donde los valores son nuestros fundamentos, lo que les enseñemos, nuestros ejemplos, nuestras primeras palabras, van a hacer que el corazón de nuestros hijos se sienta amado. Bueno, con esto terminamos, hermanos, y vamos a hacer una oración, pero ahora vamos a hacerlo diferente. Hemos aprendido que también la oración es cantada. Se puede alabar, se puede orar a través de una canción, de una alabanza. Entonces, te dejo con esta oración. Gracias. Porque muchos habían dicho, incurable es tu quebranto y dolorosa tu enfermedad. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No se ha encontrado un medicamento eficaz para ti.
Pero yo te digo, aunque todos tus enamorados te hayan olvidado, aunque nadie te busque más, aunque te hayan herido, mi bálsamo de sanidad te cubre en esta hora. Yo haré venir sanidad sobre ti, sanaré tus heridas, porque aunque desechada te llamaron, yo me acordé de ti. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Y yo cantaré con corazón agradecido, porque tú sanaste mi interior. Tú me sanaste y me restauraste, tomaste mi vida en tus manos de amor. Tú me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y hoy me acerco a ti con gratitud, Señor. Clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te traeré sanidad y medicina, te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad. Te libraré de tu cautiverio, te limpiaré de tu maldad, porque he perdonado tu pecado, porque tú eres mi gozo, y sobre ti he derramado mi gloria. Recíbela, recibe mi bien, recibe mi sanidad.